Presidente, ¿cómo le va? Buenos días, José Costa lo saluda. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por atendernos. ¿Cuál es su primera impresión de lo que ocurrió en Venezuela? Bueno, en primer lugar, lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder. Eso es por el lado estrictamente político, si uno quiere, es decir, estamos viendo la caída de un dictador, pero más fuerte todavía, y digamos, si es la línea por la cual, digamos, Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista. Es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista Español, con Podemos. O sea, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y Bolivia. Sí, digamos, además tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico, que básicamente deriva del cartel de los soles. Digo, tiene estrategias de infiltración vía migración masiva, llegada a carteles. O sea, tiene alianzas con ONG Vox para impulsar la izquierda radical en el mundo. Tienes vínculos con Irán, con Hezbollah. Digamos, ha dado apoyo logístico a Hamas, ha financiado en Colombia, por ejemplo, a la guerrilla, ¿no? Al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de la FARC. Digamos, ha participado en operaciones de lavado de dinero, digamos, a gran escala. Digamos, tiene un rol, digamos, similar al que tenía Cuba en los 70s, digamos, exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región. De hecho, Cuba es el cerebro digamos, de lo que es el socialismo del siglo XXI y además tiene corrupción infinita en las distintas empresas públicas, digamos, en especial, digamos, luego de todo el proceso de expropiaciones que comenzó con Chávez. Por lo tanto, yo diría que hoy es una excelente noticia para el mundo libre, no solo por la cantidad enorme de venezolanos que tuvieron que huir del régimen, no solo por lo que han estado sufriendo, los que han padecido el régimen en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de caída en la alimentación y pérdida de peso, entonces en términos de violencia, en términos de persecución, en términos de tortura. Entonces, y eso no es que es solo bueno para Venezuela, sino que también es bueno para la región, porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y, digamos, ha contaminado el continente, no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia. De hecho, o sea, no solo que apoyan a los que son del socialismo del siglo XXI, sino que a sus opositores, digamos, los persigue, Sí, los tienen un encarcela. manual, digamos, Exacto, tienen un manual de ataque. Digo, yo lo he sufrido en la campaña del 23 con todas las letras. Claro. Entonces, acá, digamos, queda bien claro quién está de un lado o del otro. O sea, y por lo tanto estamos hablando de un terrorista y Me, un narcotraficante. me quiero quedar con la primera frase, nos decía usted, ¿para usted es la caída del régimen el hecho de que esté capturado Maduro o hay posibilidades, por ejemplo, que Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez sigan llevando adelante el terror y este narcoestado que hay vigente en este momento en Venezuela? Bueno, si continúan en la línea de narcoestado, digamos, no, digamos, va a continuar, digamos, los ataques en esta línea que ha hecho Estados Unidos. Eh, pero me parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a desquebrajar y, digamos, sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es González Urrutia. Y en ese punto, usted, presidente, pudo hablar ya con otros mandatarios de la región, porque son pocos los que hablaron públicamente, pero la mayoría de los que habló, como por ejemplo Lula da Silva hace pocos minutos, o Petro muy temprano, o Evo Morales incluso, son todos... Socialismo del siglo XXI. Exactamente, pero los otros presidentes, por ejemplo, Es el decir, futuro digamos, los presidente... socialistas están dispuestos a avalar dictaduras, terrorismo, si son de izquierda, claramente. Y en el De caso... hecho, digamos, usted fíjese, nosotros, de hecho yo hoy subí
parte de lo que fue mi presentación en Mercosur, donde yo condené enfáticamente el régimen venezolano, mientras que, digamos, la posición de Lula fue muy distinta, digamos, y muy condescendiente con el dictador narcoterrorista. Bueno, digamos, será cuestión, digamos, de los intereses que tiene cada uno. Claramente, a mí no me financió, digamos, Venezuela y a mí me persiguieron. Entonces, claramente, yo tengo una posición, digamos, eso se sabe cuando uno lo padece, ¿no? Digamos, de hecho, de enfrente, digamos, yo me enfrenté a la franquicia del socialismo del siglo XXI y sufrí la campaña sucia más fuerte de la historia, aún más fuerte que la que le hicieron a Trump. Claro, y en ese punto, presidente, están llamando incluso a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y demás. ¿Cuál es la posición que va a tomar Argentina llevado el punto en el cual... Apoyo total a Estados Unidos. Apoyo total a la moción de Estados Unidos. Presidente... No tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos. Y, presidente, ¿pudo hablar con alguna autoridad de los Estados Unidos para conocer un poco más de detalles? Porque hasta ahora lo que se conoce es la gran noticia, que es que se extrajo del país a Nicolás Maduro. ¿Sabe algún otro detalle más? ¿En la previa fueron comunicados algo o no? En minutos, Cancillería va a estar haciendo un comunicado. ¿Nos puede adelantar algo de ese comunicado, presidente? Prefiero que lean el comunicado estrictamente. Ok, presidente, le agradezco igual. En el medio de todo esto usted lo mencionó. Hay al menos un argentino que sabemos todo, que es... Exactamente, Gallo. Nahuel Gallo. Exactamente. ¿Algo se pudo avanzar respecto a esto? ¿Va a haber un pedido? Sí. Nosotros ya estábamos trabajando para buscar una salida al gendarme Nahuel Gallo. Así es que, digamos, ahora estamos redoblando los esfuerzos para tratar de lograr que vuelva con vida a la Argentina. Ya pasó más de un año, presidente. ¿Cuál es el planteo, cuál es la posibilidad concreta de que en pocos días él pudiera volver a la Argentina a raíz de estos cambios? Bueno, con el cambio de régimen, las chances de que sea más fácil, digamos, sacarlo de Venezuela son más altas, eso es evidente. En el medio de esto también se habían roto las relaciones diplomáticas. La embajada argentina incluso sufrió muchos asedios en Caracas y demás. ¿Ya hay una hoja de ruta de la Argentina para volver a tener ese lazo que teníamos de hermandad con Venezuela y que se perdió a raíz de Nicolás Maduro? ¿Y cuál fue el primer país que González Urrutia visitó una vez electo? Argentina. Ok, creo que eso responde todo. Y no hay dudas sobre mi amistad con María Corina Machado, que me invitó a Oslo para presenciar cuando le entregaran el Premio Nobel de la Paz, que desafortunadamente no pudo llegar y yo me tuve que venir rápido para poder entregar la ley de modernización laboral al Senado. Presidente, ¿pudo hablar con María Corina Machado, con González Urrutia en estas horas? No he podido hablar con ellos todavía. Igual, digamos, es un momento de suma convulsión. Exacto. En general, en estos momentos hay que darles, digamos, uno no puede estar atosigándolo cuando están resolviendo cuestiones vitales y trascendentales en la historia de Venezuela. Para usted, lo que debería ocurrir ahora es que González Urrutia finalmente pueda asumir el poder cuando ya pasó prácticamente un año que él tendría que estar al frente del gobierno, ¿o debería haber nuevas elecciones? Absolutamente, no, debería ser, digamos, debería asumir, digamos, él ganó las elecciones, tiene un mandato que cumplir, el presidente electo es González Urrutia. Digamos, Maduro era un usurpador del poder. Y el resto del régimen que está ahora saliendo a la calle, como Diosdado Cabello, no sé si logró verlo usted con un chaleco antibalas pidiendo al pueblo manifestarse y demás, ¿deberían correr la misma suerte que Nicolás Maduro y ser juzgado en los Estados Unidos? Yo creo que, digamos, son cómplices del régimen, todos deberían seguir la misma suerte. Perfecto. Presidente, las últimas consultas y agradeciéndole el tiempo que nos brindó. Desde la Cancillería, ¿ningún detalle nos puede dar del comunicado? Lamento su impaciencia, pero la lógica digamos, de los pasos de protocolo se cumplen. O sea, espere que salga el comunicado de Cancillería. Presidente, le agradecemos mucho la deferencia por habernos atendido esta mañana, que es una mañana para muchos históricas y esperemos que en la región Vaya vuelva que la lo paz. es un nuevo
renacer con más fuerza de la libertad. La libertad está renaciendo en todo el continente y eso nos va a volver a traer prosperidad y nos va a permitir tener la vida que merecimos tener hasta que fuimos invadidos por la izquierda. Presidente, muchísimas gracias por la comunicación, que tenga un buen fin de semana y buen arranque de año. Abrazo grande, José, y saludos a toda su audiencia. Muchísimas gracias.